compartir el amanecer. Román Losinski, por Éxitos. Es hoy el segundo día de nuestro seriado dedicado al doctor José Gregorio Hernández, a días de su canonización. Ayer hablábamos de ese José Gregorio Hernández visto desde el arte, en sus distintas expresiones, y por eso comenzábamos con el caricaturista Edo. Hoy hablemos de el médico, del científico, investigador, ¿por qué no? Es un ejemplo de fe y medicina de la mano, ¿cierto? Es un símbolo de ello el doctor José Gregorio Hernández. Ahora, corremos el riesgo de apartarnos, de desviarnos, porque nuestro invitado es Enrique López Loyo. Es médico patólogo, doctor en ciencias médicas, presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 2020 y 2022, coordinador del equipo de exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Doctor López Loyo, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Román, siempre es grato volver a este programa que es una referencia nacional. Muchísimas gracias por eso, doctor. Gracias. Quiero comenzar por lo último, la exhumación del doctor José Gregorio Hernández. ¿Qué le dejó a usted? ¿Qué diagnósticos se puede hacer del doctor José Gregorio Hernández como hombre, como ciudadano, partiendo de los hallazgos de la exhumación? Bueno, muy bien. En primer lugar, podemos decir que cuando José Gregorio Hernández fallece, ese día murió un hombre, pero nació una leyenda, convertido en santo, que ya era santo en el arraigo popular. Sí. Este hombre que venía de París bien formado, la gente lo veía y él diagnosticaba y mejoraba, curaba cuando podía, y cuando se iba a morir la persona lo acompañaba espiritualmente. Entonces, sí, este señor era pues un santo de carne y hueso, porque además padeció patologías que lo llevaron a limitaciones propias de la vida diaria, y es la que nosotros hemos conseguido en la exhumación. Recordamos que son 3 exhumaciones, la primera en 1929, lo colocan en una urna precaria, solo de madera, y no habían en ese momento convencionalismos para inhumar a los restos, sino que lo tiraban directamente en la tierra. Sí. Eso se destruyó todo, y debo confesar aquí, debo decirlo, que realmente estos restos sufrieron una sustracción de material óseo, lo cual lo evidenciamos pues ahora en 2020. Sí. Porque si nosotros hablamos de 270 piezas de huesos y tenía 306 huesos, tenía apenas 131, lo que significa que hay una sustracción evidente. La primera exhumación es en 1929, lo llevan cerca de donde está su hermano, porque han hecho un panteón familiar, y ahí lo colocan en un osario de cemento. Ese osario de cemento es el mismo que se localiza en 1975, cuando se traslada, habiendo un accidente en el área donde estaba su tumba, en el Cementerio General del Sur. Sí. Por un incendio, se lo llevan a la iglesia de la Candelaria. Sí. Ese osario es el mismo que conseguimos. Por cierto, conseguimos la fotografía de 2 años antes, que está en la Gaceta Médica de Caracas. Vemos un rostro de un hombre realmente muy adusto, pero además con unas facciones de mucha preocupación, sí, se le nota, sí, y lo estamos mostrando acá en vivo a Román. Y se comenzó ese proceso el día 18 de octubre del 2020 con el levantamiento de la lápida. Luego se generó pues el levantamiento para dejar eso listo en el programa de televisión que se iba a llevar adelante, y en ese momento se pudo definir cómo estaba la situación inicial, porque todavía no se había levantado. Para el programa de televisión, el 20 de octubre, es que se hacen las inspecciones y se comienza la exhumación. Luego de colocar, digamos, un laboratorio de trabajo de antropometría, antropología y patología forense y odontología forense. Entonces, que a partir de un tribunal canónico que se juramenta ese día, se realiza entonces la inspección directo en el programa de televisión. Cuando 2 horas después se va a hacer la verificación de los restos óseos, identificamos pues 131 piezas, muchas fracturas, sobre todo en el área de incidencia del accidente, pero con muchas características de deterioro bastante severo. El primer milagro que nos hace, además de todo el misticismo que estuvo alrededor de nosotros y todas las oraciones y los rezos de gente que llegaba muy cercano a la iglesia y estaba alrededor de esto, cuando estábamos produciendo el estudio, era justamente la primera inspección, en la que estaba lleno de hongos, muy hidratado, los materiales óseos de él se fueron recuperando progresivamente, y era simplemente la colocación de unos elementos químicos que endurecían el hueso, favorecían la salida del agua. Fue una instilación progresiva a partir de diluciones también progresivas. Eso de esos que en las elementos. imágenes, doctor, parece como
tierra son Sí. los huesos ya destruidos. Sí, pero deteriorados. la tierra era literalmente la tierra que estaba alrededor Ok. de eso, porque Ok. eso entendemos que cuando ocurre la violación de la tumba, Ujú. la profanación probable, es que se rompe, además contribuye a que se rompa, y curiosamente la mayor falla de componente óseo era de la cabeza hacia los pies, es decir, todos los componentes de cabeza hasta la cadera tenían una falla importante del número de componentes óseos. Ok. Y esto en áreas justamente lo que llamamos los médicos las epífisis, las zonas de las cabezas de los miembros del hueso tenían un reblandecimiento muy fuerte. Entonces se fue recuperando progresivamente. Y el fin de todo esto era obtener las reliquias. Claro. La reliquia magna que fue al Vaticano era el dedo pulgar derecho, como una señal de saludo, y se recuperaron las reliquias. La más importante luego en Venezuela se localiza en la Catedral de Caracas, que es el tercer metacarpiano del dedo derecho, de la mano derecha, y se obtienen 300 para las diócesis que fueron colocadas en los relicarios. Un relicario muy particular porque estaba el sombrero, era una forma de microscopio, se le veía como un estetoscopio, y hay unas infidencias aquí de los mitos. Él no usó estetoscopio, él usaba un mecanismo que se llamaba pinar, que es un embudo metálico para escuchar, y colocaba un pañuelo y con eso hacía la ocultación. No usó tampoco en su devenir de médico examinando, no usaba bata blanca tampoco. En el laboratorio usaba un delantal, era lo que se conocía para ese momento, y forma parte de la mitología. Sí. Pero cuando hicimos la definición, el primer milagro fue que de lunes a viernes se obtuvo pues la recuperación fundamental, y vimos a un hombre caucásico con las medidas antropométricas de entre 52 y 56, tenía 54 años, con una estatura de 1,61.9. Entonces observamos también el déficit de la zona superior del componente corporal, fracturas múltiples en todos los miembros inferiores, las cuales fueron recuperadas con cemento óseo, y la zona de mayor preservación era justamente el componente de los pies y los dedos de los pies. Piernas en general, Sí, particularmente pies. pero ahí están los hallazgos fundamentales. En primer lugar, se consiguió solo un asa o una manilla de la urna original que se fue recuperando. Conseguimos piezas entonces fundamentales. Menos mal que no sustrajeron esto, porque aquí está la causa de muerte. Además de la sorpresa de conseguir oro en incrustaciones, unas reparaciones de oro en los dientes, que eran 12 en total y 6 tenían componente de oro. A lo mejor se llevarían algunos dientes con oro, probablemente en esa sustracción. Pero observamos el maxilar superior. Este representa lo que es el techo de la boca óseo, y además el piso del hemicranial derecho. Y allí observamos una fractura del lado derecho. Esa fractura es irregular, lo que quiere decir que él murió súbitamente, porque se rompen todas las estructuras de control, el contenido, sale líquido cefalorraquídeo, él fallece casi inmediatamente, porque además el doctor Rasetti reporta en su el acta de defunción que había múltiples fracturas en todo el cráneo con salida de líquido por el oído, y esto representa pues un hecho fatal, porque produce un descenso de los componentes del encéfalo y el daño de los centros de la respiración y de la frecuencia cardíaca inmediata. Y esa fractura es responsable de su muerte. Y en el mismo sitio estaba la mandíbula o el maxilar inferior con una fractura en su rama descendente derecha, lo que está justamente justificando lo que podría haber ocurrido. Es decir, el vehículo lo expele, y ya vamos a ver por qué él no pudo esquivar ese vehículo, y al ser expelido por el vehículo cae sobre un borde de la acera. Eso dicen la mayoría de los en el área de la región malar, y se produce esta fractura mortal. Pero además estaba asociado a una inestabilidad de su marcha, porque hemos encontrado un tumor justamente en el calcáneo izquierdo, que es el hueso del talón. Esto le generaba, por supuesto, una marcha inestable. Él era cojo, tenía problemas disfuncionales, y además comprobamos, cuando ustedes pueden ver la fotografía de Nueva York, que en el pie derecho portaba un zapato ortopédico, es decir, compensador. Sí. Pero piernas no eran del mismo tamaño. Pero es importante, como nosotros somos de trabajo forense y hacemos la investigación, primero buscamos la fotografía, verificamos, y lo otro es al hacer la reconstrucción del suceso. Él tenía una inestabilidad de su, digamos, la base de sustentación alterada al momento de probablemente ver el vehículo, porque era
un tranvía que estaba detenido y luego más allá que él no veía, era un vehículo que venía a cierta velocidad, que no era una velocidad. Y ese vehículo no era el único de Caracas, habían como 300. Si ya habían calles, ya había petróleo, ya había combustible y había la transición entre el tranvía y el vehículo. Entonces esa inestabilidad quizás Sí, no le permitió claro, reaccionar. él no pudo reaccionar Ya. con la habilidad correcta. Además, es lo que nos pasa ahorita. Vamos caminando por una calle, vamos a rebasar un vehículo y viene un motorizado, por ejemplo, a cierta velocidad. Eso es lo que le pasó a él. Eso es interesante. Luego, él cuando niño, entre 8 y 14 años, antes de venir a Caracas, él le encomendaron buscar toneles de agua todos los días, desde las 3:30 a 4 de la mañana. Y conseguimos la consecuencia en las superficies de inserción de la clavícula derecha, engrosada, gigantesca y que duplica la izquierda, que estaba inclusive fracturada. Increíble imagen. Sí, es una cuestión que vemos la capacidad de diagnosticar tantos años después de componente óseo. Y luego entonces... De algo que ocurrió cuando niño. Exactamente, pero ahí está la huella. Por eso la importancia de esto. Entonces, antropométricamente también, con los restos que quedaron de la cavidad torácica, que habían las clavículas, un parte de la superficie de la zona superior y todos los restos que quedaban de los arcos costales, se pudo definir antropométricamente que había un aumento de la longitud anteroposterior del tórax. El paciente con toda seguridad era asmático. Entonces, con esta definición de cosas, podemos explicarnos que él cuando va a la Fernetta en Italia, que intenta ser sacerdote, entonces llega a un seminario de clausura, además con voto de silencio. Claro. Tenía que cargar, trabajo forzado, ¿no? Y invierno, además, temperaturas extremas. Claro. Entonces él tenía que cargar leña, tenía que cortar leña, tenía que arar la tierra. Esto fue impedimento básico de su estructura. Allí está justamente la justificación fisiológica, fisiopatológica y de análisis clínico patológico. El paciente era asmático y cuando vuelve a intentarlo, le da igual un déficit y además le da tuberculosis, porque es una patología restrictiva de pulmón que condiciona este tipo de patologías. Por lo tanto, es una definición muy importante de su clínico-patología y los hallazgos finales porque además nos dice que era un hombre de carne y hueso. Es fascinante todo lo que pueden confirmar y descubrir, ¿no? Claro, esto es lo que se comprueba el valor de los estudios forenses. Por eso, en los estudios forenses, cuando se necesita, hay una sospecha de una averiguación sobre la causa de muerte, es importante preservar el componente óseo, porque si se hace una cremación, esto es imposible determinarlo en un momento dado. Después de la exhumación, ¿cambió en algo su vida? Por supuesto, ha sido primero la encomienda profesional más importante de mi vida como médico y médico patólogo. Yo tengo 34 años de experiencia, casi 26 años de patólogo, 27. Y bueno, esto ha sido primero una encomienda desde lo espiritual, porque mi familia siempre fue devota. Tengo un hermano que se llama José Gregorio, por un milagro que ocurra al momento de los primeros 30 días de nacido. ¿Lo puede compartir? ¿Lo quiere compartir? Sí, justamente mi madre lo deja en su cuna, la nana está cerca y él había tenido fiebre posterior a salir. Estoy hablando de la Sierra de Falcón con temperaturas muy extremas, había lluvia y había un vendaval, como se le dice, en el área de la sierra y en Falcón, en la zona rural. Ese vendaval generó que, estando el niño protegido por un mosquitero, y tenía una vela justamente encendida con José Gregorio Hernández al lado, y tenía una estampita de José Gregorio debajo del niño, la niña observa, la nana, que se está incendiando ese mosquitero. Ese mosquitero se incendia, ella, y como quita el mosquitero, lo saca, y en ese momento ve, porque la estructura del mosquitero metálica estaba prácticamente incandescente, estaba a punto de caer. Y ella saca al niño en el momento que cae, la estructura sobre la cama, la impregna la cama con su estructura que estaba incandescente, pero queda la estampita absolutamente indemne. Mi hermano todavía no había sido presentado y por eso se llama José Gregorio. Entonces, todas estas, digamos, situaciones de vida, desde la fe, esto uno lo viene arrastrando de años, y los médicos también. O sea, José Gregorio, ¿por qué José Gregorio Hernández? Además, porque él realizó los estudios que llevaron a que la medicina venezolana fuera estructuralmente científica, igual que Racetti. Entonces nosotros, todos los médicos, no es que queremos emular a José Gregorio Hernández, pero nuestro trabajo siempre va en relación a esa fe del pueblo venezolano. Cuando nosotros dejamos a un paciente un viernes y se le colocan órdenes médicas y llegamos el lunes y está mejor, siempre decimos, por aquí pasó a José Gregorio Hernández. Nosotros le damos esa concesión a José Gregorio Hernández porque siempre ese paciente tiene una estampita
y tiene una figurita de José Gregorio allí en yeso. Entonces, ¿qué pasa con este personaje? Es un personaje imbricado en la creencia popular y en la fe, y él conjugó eso, la ciencia y la fe. Su preparación tan extraordinaria lo convirtió en santo antes, mucho antes de todo este proceso eclesiástico que inicia en 1939, pero que estaba entorpecido justamente por inclusive prelados de la iglesia, que no querían que un individuo que era un laico, aunque fuese comprometido, llegase a tener esta entidad. Ayer, por ejemplo, estuve en una conferencia en la Universidad Central de Venezuela, la Asociación de Profesores, y les decía que, por ejemplo, a partir del 19 de octubre, José Gregorio Hernández va a ser el lucevista más universal. Aseguro. Con el respeto de todos aquellos maestros del área del arte, de los escritores, de los científicos, pero José Gregorio Hernández será, además del venezolano más universal, el lucevista más universal. Por lo tanto, todos tenemos que tener un regocijo muy particular. Doctor López Loyo, le agradezco tanto la visita y esta explicación. Decía yo al inicio, puede que nos desviemos, sí nos desviamos, pero creo que ha sido absolutamente nutritivo. Valoro muchísimo todo esto que nos ha explicado y lo que he podido ver yo acá en el estudio gracias a esa presentación. Doctor López Loyo, agradecido. Muchas gracias siempre. Enrique López Loyo, médico patólogo, doctor en ciencias médicas, presidente de la Academia Nacional de Medicina entre 2020 y 2022, pero importante, coordinador del equipo de exhumación de los restos del doctor José Gregorio Hernández. Son ahora las 7:59 de la mañana. Vamos a la pausa. Volveremos con nuestras vidas desconocidas. Hoy con Luis Angarita, internacionalista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. ¿Qué es esa otra cosa a la que se dedica o le gusta a Luis Angarita? Acompáñenos al regreso. Ahora, Fernando Arreaza, quise decir, y Flash Deportivo. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay.